Hola amigos, Ministerios Cristo por su Mundo les da nuevamente la bienvenida a su canal. Hoy analizaremos una historia que está comprendida en el Evangelio de Mateo, capítulo 14, versículos 22 al 32. Y te voy a pedir un favor especial. Si no tienes a la mano tu Biblia, te voy a pedir que pongas pausa al video y te invito a que la tomes y analicemos juntos los versículos que a continuación vamos a leer. Adelante. Tened ánimo, soy yo. No tengáis miedo. Señor, si eres tú, manda que yo vaya a tu lado. Ven. Señor, sálvame. Hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Verdaderamente, eres el Hijo de Dios. Impresionante la historia que acabamos de ver. Este acontecimiento, estos hechos tienen lugar justamente después de la alimentación de los 5,000. Y fíjate que el desplayamiento de Jesús, esta manifestación del poder de Jesús, por si a los discípulos no les había quedado claro quién era el Hijo de Dios, al momento de que ellos presenciaron este milagro, no les quedó duda que la persona que tenían delante de él era un amplio satisfactor para todas las necesidades que ellos pudieran tener. Y como te dije al inicio del video, vamos a desglosarlo. Te invito a que tomes tu palabra y vamos a ir leyendo versículo por versículo y vamos a ir explicándolo, pidiéndole al Espíritu de Dios que Él nos sabe lo que nos tenga que hablar. Te voy a pedir que te sitúes en el Evangelio de Mateo, en el capítulo 14, versículo 22. Dice así: Enseguida Jesús hizo a sus discípulos entrar en la barca e ir delante de él a la otra ribera, entre tanto que él despedía a la multitud. Recordemos que él estaba despidiendo a la multitud que se había juntado, donde dio el sermón, donde alimentó a aquellas 5,000 personas. Pero fíjate algo bien interesante que dice en este versículo: Jesús hizo a sus discípulos entrar en la barca e ir delante de él a la otra ribera. Y los discípulos obedecieron, entraron a la barca y se dispusieron para asistirse hacia el otro lugar. Y fíjate que ellos fueron obedientes a la voz de Dios, porque no los mandó ni Pedro, no los mandó Juan, no los mandó Jacobo, no los mandó ninguno de los discípulos. Ellos fueron obedientes a la voz de Jesús, es decir, a la voz de Dios, para que fueran al otro lugar. Y yo te quiero decir algo que se esconde aquí. Cuando Jesús los envía a la otra orilla, eso nos indica que cuando Dios te pone en el camino, Él también ya ha pensado en el final del camino. Siempre que Dios te pone en algún lugar, en algún punto referente de tu existencia, nunca te va a dejar a la mitad, nunca te va a abandonar. Él siempre que te manda a un lugar, Él ya pensó en el final del camino, así como lo hizo con los discípulos. Y vamos a seguirlo leyendo. Versículo 23 dice: Despedida la multitud, subió al monte a orar aparte, y cuando llegó la noche estaba allí solo. ¿Qué nos enseña este pasaje?
que es importante ir a la iglesia, sí, a la iglesia donde tú asistas, es muy importante, es interesante escuchar el mensaje de parte de Dios, sea de un cura, de un pastor, de un ministro evangélico, donde quiera que tú escuches la palabra de Dios, pero también es importante tener un tiempo de comunión, un tiempo a solas con Dios. Es importante que entrada en tu aposento, en el lugar donde tú tienes destinado para reunirte con Dios, tengas un tiempo de intimidad, tengas un tiempo de expresarle a Dios tus problemas, expresarle a Dios tus necesidades, de tener un tiempo con el Padre, porque eso fortalece la relación. Siempre que tú pasas tiempo con alguna persona, aprendes a conocer a esa persona y esa persona aprende también tus necesidades. Es lo mismo que aquí hacía Jesús. Él se apartó de toda la muchedumbre, se apartó de la multitud, y antes de ir a cualquier otra parte dice que tuvo un momento de comunión, un momento a solas en oración con el Padre. Versículo 24 dice: y ya la barca estaba en medio del mar, azotada por las olas, porque el viento era contrario. ¿Cuántas veces en tu vida te has sentido que vas remando en contra de las olas? ¿Cuántas veces en tu vida has sentido que el momento por el cual estás atravesando te es contrario? No sé, a lo mejor estás cruzando por un momento contrario, o los vientos están soplando muy fuerte en tu matrimonio, en tu economía, no sé cuál es el apuro que tengas tú en estos momentos, o cuál es el deseo de tu corazón, cuál es la tristeza que llevas, o cuál es simplemente la necesidad que llevas, ¿no? Pero suele pasarnos a nosotros, los que hemos decidido confiar en Dios, que siempre que una persona trata de poner su fe en Dios, haz de cuenta que empiezan a venir las pruebas, empiezan a venir los ataques y los vientos se ponen fuertes, ¿no? Pero si algo me impresiona de este versículo es que dice que les azotaban las olas porque el viento era contrario. Tú no sabes la infinidad de veces que yo en lo personal he tenido que luchar cuando los vientos me son contrarios, pero siempre me fijo en este pasaje y le recuerdo a Dios que si Él me puso en el camino, así los vientos sean contrarios, así haya oposición, así existan personas que se levanten en contra de lo que Dios ha predestinado para nuestras vidas, siempre le pido: Señor, aunque los vientos me sean contrarios, tú dame la fortaleza para permanecer, para prevalecer. Versículo 25 dice: mas a la cuarta vigilia de la noche Jesús vino a ellos andando sobre el mar, y los discípulos, viéndole andando sobre el mar, se turbaron y diciendo: un fantasma, y dieron voces de miedo. Pero enseguida Jesús habló diciendo: tened ánimo, soy yo, no temáis. Siempre que se vienen temores a tu vida, sea cualquier miedo, inseguridad, cualquier cosa que te acontezca, que te robe la paz, que te robe el sueño, que te robe la tranquilidad, siempre Jesús va a estar ahí para decirte: ten ánimo, no desmayes. Yo quiero que nos imaginemos un poquito a los discípulos remando en la barca. Dice que las olas eran grandes y que los vientos eran contrarios, y los discípulos estaban ya situados a mitad del camino. ¿Tú te imaginas el esfuerzo que ellos tuvieron que hacer para llegar a donde estaban? Tuvieron que ser perseverantes, tuvieron que remar contra marea, tuvieron que ir en contra de la corriente. Y yo creo que tú te sientes a veces identificado con esta situación, donde has luchado, donde has remado, donde has tratado de hacer las cosas y sientes que los vientos y las olas y todo se te viene encima, pero tú sigues perseverando, tú sigues remando. Y dice que los discípulos ya iban a la mitad del camino cuando se les aparece Jesús caminando sobre las olas. Imagínate la impresión de los discípulos, tanto así que dijeron: un fantasma. Pero ellos, cuando Jesús vio su preocupación, Él les dijo: tened ánimo, no teman. Y es lo mismo que Dios te dice a ti cuando te ves en medio de esa circunstancia remando contra marea. Dios siempre te va a decir: ten ánimo, no temas. Yo te animo a que tú no tengas temor cuando veas las olas grandes, cuando veas que los vientos te son contrarios, sino que escuches la voz del Todopoderoso, porque Él te dice: tened ánimo, yo soy. ¿Quién es el yo soy? Jesús, el Dios, el Todopoderoso. Versículo 28 dice: entonces le respondió Pedro y le dijo: Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Qué hermoso. Pedro no lo hizo esto para demostrarle a los demás discípulos que él era mejor, ¿no? O que él tenía mejores cualidades que ellos. Simplemente lo que hizo Pedro, en un acto de fe,
porque realmente lo que va a hacer a continuación Pedro requiere mucha fe. Le dice, mándame a que yo vaya. Pedro se atrevió a hacer algo sobrenatural, a ir en contra de las leyes de la física, en contra de las leyes de la lógica. Y cuando Dios te dice ven, cuando Dios te llama, cuando Dios te dice ven conmigo, aunque tu problema vaya en contra de la física, de la lógica matemática, de la lógica emocional, aunque tú digas esto ya no tiene remedio, es imposible. Cuando Dios dice ven, no hay poder humano y no hay poder natural o sobrenatural que se oponga a la palabra de Dios. Pedro se animó a hacer algo sobrenatural y yo te quiero animar a algo. Si tú quieres vivir cosas sobrenaturales, si tú quieres experimentar cosas sobrenaturales, atrévete a pedirle a Dios cosas sobrenaturales. Pedro se atrevió a hacer algo imposible ante los ojos humanos, se atrevió a hacer algo que era imposible ante las leyes físicas. Y ese estándar de Pedro de vivir en lo sobrenatural le llevó a vivir precisamente una experiencia sobrenatural. Pero ¿qué tuvo que hacer Pedro para llegar a este punto? Tuvo que remar contra corriente, tuvo que soportar los vientos que eran contrarios y tuvo que perseverar. Para que tú experimentes en tu vida el poder sobrenatural de Dios, tienes que perseverar. A veces tienes que remar contra corriente, porque después de haber hecho todo esto, vas a experimentar el poder de Dios, vas a experimentar la sobrenaturalidad de las obras de Dios. Dice el versículo 29, y dijo ven, y descendiendo Pedro de la barca, andaba sobre las aguas para ir a Jesús, pero al ver el fuerte viento tuvo miedo, y comenzando a hundirse, dio voces diciendo, Señor, sálvame. Las palabras de Pedro empezó haciendo algo bueno. Pedro empezó con un paso de fe, como tú y yo muchas veces empezamos con un paso de fe, haciendo las cosas con mucho ánimo, aún remando en contra de la corriente, aunque los vientos no son contrarios, luchando contra muchas personas. Pero cuando nosotros desenfocamos nuestra mirada de Dios y enfocamos nuestra mirada en el problema, es cuando comenzamos a hundirnos. No debes de enfocar tu mirada en los problemas, no debes de hacer lo que hizo Pedro. Pedro empezó bien, empezó con fe, dio un paso de fe, se atrevió. Pero Pedro, cuando vio la turbulencia y que se sintió en un terreno inestable, se le olvidó que aquel que le había llamado era Dios mismo, y puso sus ojos sobre el problema, sobre las olas, y quitó su mirada de Jesús. Si lo puedes notar, dice, pero Pedro al ver el fuerte viento tuvo miedo. No dice al ver a Jesús, dice al ver el fuerte viento tuvo miedo, y comenzando a hundirse, dio voces diciendo, Señor, sálvame. Cuando tú desvías tu mirada de Dios en tu problema, ten por seguro que te vas a hundir. Pero ahí es donde entra la misericordia de Dios, ahí es donde entra la gracia de Dios. Siempre que tú te sientas hundido, a lo mejor tú dices, Señor, estoy pasando por una situación muy difícil y siento que me estoy hundiendo porque he desviado la mirada de ti. Cuando tú siempre que tú le pides ayuda a Dios diciendo, Señor, sálvame, puedes tener la completa seguridad de que Dios siempre te va a dar una mano. Dios nunca te va a dejar que te hundas, porque como te dije al principio, cuando Dios te puso en el camino, Él también pensó en el final del camino. Versículo 31, ya casi acabamos. Dice, al momento de que Jesús, extendiendo la mano, se asió de él y le dijo, hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Segunda de Corintios 5:7 nos habla y nos dice que andamos por fe, no por vista. Si Pedro hubiera mantenido su fe y su vista en Jesús, no se hubiera hundido. Nosotros, ¿por qué dice la Escritura? ¿Por qué dice el apóstol Pablo en Corintios que andamos por fe y no por vista? Porque tu identidad, tu seguridad, la base en lo que tú crees no tiene que estar basado en los problemas que tú ves, no tiene que estar basado en las circunstancias que tú ves, porque aunque te sean adversas, tú debes de tener la fe para confiar en Dios, para tener tu mirada en Dios y que tú digas todo va a estar bien, porque la Escritura nos dice andamos por fe, no por vista. Tú no tienes que andar por lo que veas, aunque todas las personas te digan esto es contrario a la lógica, esto es contrario a los estándares que estamos acostumbrados a ver en el mundo. Tú dirígete y siempre condúcete, por el camino de la fe. Versículo 32 dice, cuando ellos subieron en la barca, se calmó el viento.
Entonces los que estaban en la barca vinieron y le adoraron diciendo: verdaderamente eres hijo de Dios. Fíjate lo impresionante de este versículo. Y cuando ellos subieron en la barca, se calmó el viento. Puede haber vientos agitados en tu vida en este momento, pero puedes tener la seguridad de que cuando Dios ya te ha dado la mano, porque tú le pediste una mano y ha entrado a tu barca, esos vientos van a desaparecer, esos vientos van a menguar. Y la gratitud siempre va a ser que tú alabes a Dios, que tú glorifiques a Dios. Dice que cuando el viento se calmó, ellos adoraron diciendo: verdaderamente eres el Hijo de Dios. Siempre la gratitud te va a alinear en un espíritu de adoración. Siempre la gratitud va a hacer que tú voltees a ver tus ojos a aquel que te rescató cuando te estabas hundiendo. Y yo te voy a decir algo: tú puedes estar seguro que si tú le das la oportunidad a Jesús de que te entre en tu barca, si tú le pides ayuda a Dios, todo lo que se estaba hundiendo en tu vida va a volver a flotar. Todo aquello que tú habías creído perdido va a volver a renacer. Pero tienes que hacer lo que hizo Pedro. En lugar de buscar tus propios medios para salvarte, en lugar de hacer las cosas por ti mismo, debes de voltear al que es todopoderoso y decirle: ayúdame. Pídele ayuda a Jesús en cualquier situación que estés. Déjalo entrar en tu barca. No quites la mirada de Él. Confía en Él, confía en su poder, y tú vas a poder experimentar el poder sobrenatural de Dios actuando y obrando en cada una de las circunstancias, sean adversas o no, sean los vientos contrarios o no. Porque si Jesús te puso en el inicio del camino, Él te va a sacar también. Y cuando tú entras en un lugar inestable, tú puedes tener la seguridad, cabe la posibilidad de que cuando entres a las aguas te hundas. Eso es una posibilidad, pero algo de lo que tú puedes estar 100% seguro es que cuando Dios te ha dicho ven, no hay posibilidad de que Dios no te ayude. Espero que te haya gustado esta reflexión. Nos vemos en el próximo video. Recuerda compartir y compartir vida. Que Dios te bendiga. Hasta la próxima.